Lo dijo en la primera hora. Tengo algunos temas para comentar en la agenda para el día de hoy. El presidente de la República ayer tuvo una intervención en un evento público hablando sobre lo que considera la evolución del empleo en sus casi 4 meses. Hoy estamos 14. El presidente ha cumplido 3 meses y 3 semanas. El próximo 23 de abril cumplirá 4 meses el señor presidente de la República. ¿Qué ha dicho el presidente? El presidente ha dicho que los jóvenes ya ven oportunidades aquí en el Ecuador y no en el Darién. Cita de Noboa. El primer mandatario aseguró, lo publica Diario El Universo, que desde el 20 de diciembre del 2023 hasta la fecha se han creado 63.890 nuevos empleos para jóvenes de entre 18 y 29 años. Generados, ha dicho el mandatario, a partir de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que fue la primera reforma económica que impulsó, que envió a la Asamblea Nacional y que le aprobó la función legislativa. Noboa aseguró que Guayas y Pichincha son las provincias que mayor número de contrataciones registran en promedio. Son alrededor de 19.600 empleos cada una. Por ejemplo, y cito una empresa, uno de los grandes grupos económicos que tiene el Ecuador, Santa Priscila, está vinculado al sector pesquero, al sector camaronero, esta empresa. Allí se realizó el evento de ayer donde habló del empleo. Dice que esta empresa contrató 1.100 jóvenes entre 18 y 29 años, hecho que fue resaltado por la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Aquí le han puesto Ivonne Zúñiga y es Ivonne Núñez. No solo que es una realidad, ha dicho Noboa, es una esperanza y para ese ministro es una alegría. Cuando he conversado con los jóvenes me dicen, hemos conseguido empleo y le hemos denominado nuestro camellín. Ahora el nuevo empleo se llama el camellín en el Ecuador. En Santa Priscila nació el nuevo camellín, indicó la ministra Ivonne Núñez. ¿Qué dijo Noboa? Y escuchemos un extracto de la intervención del presidente. Vivimos es el resultado concreto de la aprobación de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, vigente desde diciembre pasado. Gracias a esta ley, los jóvenes han sido insertados en el mercado laboral con un contrato legal que garantice sus derechos y se sumen a los 63.000 jóvenes a nivel nacional que hoy ya cuentan con un empleo digno. Por más que sufran los sufridores, esa es la cifra real, este es el ejemplo de que es una realidad y el empleo joven va a continuar creciendo en el Ecuador, porque si logramos trabajar con la juventud, si logramos darle una oportunidad a los jóvenes, le estamos dando una oportunidad al Ecuador. Sería bueno preguntar al presidente Noboa quiénes son los sufridores. Tal vez quienes generamos un periodismo crítico sobre lo que consideramos son decisiones incompletas, erradas, no tomadas. Sobre quienes tal vez no nos conformamos solamente con la explicación oficial, sino que miramos un poco más allá. Póngame la publicación del Universo, por favor. ¿Cómo contrastamos esto que ha dicho el presidente? Para que sufran los sufridores, ha dicho. Ha hablado de la creación de 63.890 nuevos empleos para personas de entre 18 y 29 años y ha dicho que quien opina de otra manera está sufriendo y es un sufridor. Entonces, me imagino yo que los sufridores son aquellos que también mencionan, como lo hacemos en este espacio, esta nota que también la publica El Universo. Esta nota es de anteayer, 12 de marzo. Más de 80,000 personas se quedaron sin empleo en menos de 2 meses en el Ecuador. Señor presidente de la República, como siempre, con respeto en este espacio, porque así hacemos el periodismo aquí, con respeto, con argumentos y procuramos contrastar. Por supuesto, la opinión es libre. Cada uno de ustedes seguramente tendrá su propia opinión y es válido y es legítimo. Aquí hacemos opinión crítica. Y esa opinión crítica procuramos sustentarla con argumentos. Y este es el argumento que yo les presento a ustedes. 80,000 personas se quedaron sin empleo en menos de 2 meses en el Ecuador.
es un tremendo contraste frente a lo que acaba de decir Noboa. ¿Qué dice la nota del Universo? Son distintos los contratos con los que 83.315 personas se quedaron sin empleo en el país, de acuerdo con datos del Ministerio del Trabajo desde enero hasta el 5 de febrero del 2024. Sin embargo, hubo 63.995 nuevos empleos en ese mismo periodo, que es lo que señala el presidente Noboa. Pero el presidente Noboa menciona los 63.995, pero no menciona los 83.315 ecuatorianos y ecuatorianas que se quedaron sin trabajo, porque por supuesto no conviene decirlo uno, conviene decir lo que es más positivo para la imagen del gobierno, pero no lo otro. Estas actas de finiquito, dice el Universo, se emitieron más al concluir un contrato por acuerdo entre las partes con 13.635, por causas legalmente previstas en el contrato con 3.572, por la conclusión de la obra, periodo de labor o servicios objeto del contrato con 2.374 y 2.588 por terminación dentro del periodo de prueba. En Pichincha es donde hay el mayor número de actas. Ojo que Noboa nos decía que Pichincha y Guayas representan el grueso de esos 63.000 nuevos empleos para jóvenes de entre 18 y 29 años. Igualmente, Pichincha y Guayas son las provincias que llevan adelante el mayor número de estas 83.315 personas que se quedaron sin trabajo. Luego sigue Azuay, Manabí, El Oro, Los Ríos, Tungurahua y Cotopaxi. Gracias, don Robert. A ver, digamos las cosas completas. O sea, uno de los grandes problemas que tiene este país es que decimos verdades a medias. Y que nos quedamos con esas verdades a medias. Lo hacen los políticos, lo hacen las autoridades, y sí, pero lo hacemos desde la prensa porque es cierto. Siempre ustedes me van a escuchar un sentido de autocrítica respecto del rol nuestro como periodistas y como medios de comunicación, sí, con base muchas veces en las líneas editoriales y en los afectos o desafectos de los dueños de los medios, de los directivos de los medios, de los ejecutivos de los medios o de los directores de noticias de los medios, se dicen verdades a medias. Entonces digamos las cosas completas. Hay 63.000 nuevos empleos que, insisto, profundicen en la presentación de la data. Pero sí creo que hay que profundizar en la presentación de la data para saber dónde están esos nuevos empleos, porque mucha gente dice, ¿dónde están los nuevos empleos si no hay trabajo? Y perdón que me tome el nombre de ustedes, pero estoy seguro que hablo por todos ustedes. ¿Todos conocemos a alguien? Perdón la generalización, pero sí creo que cabe en este momento. Todos conocemos a alguien que no tiene trabajo. Todos conocemos a alguien que está sudando la gota gorda porque no consigue empleo. Y no perdió el empleo hace un día, hace una semana, hace un mes. Hay gente que lleva meses, incluso años sin conseguir trabajo. Todos conocemos a gente que no tiene trabajo. A profesionales con un gran recorrido que lamentablemente no tienen nuevas oportunidades. Todos. Entonces el problema es que se dicen verdades a medias. Es probable que el presidente Noboa tenga razón, debe tener la data. Deben tener la data. Pusieron el ejemplo de Santa Priscila, que es uno de los grandes grupos económicos. Yo me imagino que otros grandes grupos económicos también han estado en la onda de contratar. Me imagino yo. Pero ¿dónde está la data? Para poder contrastar con la otra cifra, la de personas que se quedaron sin trabajo. Y el tema del empleo aquí en el Ecuador tiene un montón de aristas que han provocado que no crezca. Y es inevitable cuando le escucho al presidente de la República hablar justamente de temas como se han creado 63.000 nuevos empleos para los jóvenes, hacer la comparación con el gobierno anterior en donde el presidente Guillermo Lasso permanentemente nos vendía humo. Y aquí hay una gran pregunta, gracias, Ale. 80.000. De esos 80.000 que se quedaron sin trabajo, ¿cuántos son del sector público y cuántos del sector privado? El nuevo gobierno hizo despidos en varios ministerios y sector público, a propósito de reducir, entre comillas, el aparato del Estado. Que para algunos es muy fácil hablar, ¿no? Hay que reducir el aparato del Estado, pero no saben por dónde recortar. Ayer, por ejemplo, en Irreverentes conversábamos con Sol Borges y con José Cañizares y Sol nos comentaba un dato espeluznante, me quedé loco. Ella está haciendo una serie de
recopilación de datos para poder generar una publicación respecto de lo que está pasando con los niños, niñas y adolescentes. Y Sibel Martínez, con quien había conversado y había recibido algunos datos, le había dicho que Ecuador no tiene un ente que genere política pública para la niñez. Yo me quedé loco porque yo pensé que era el Consejo Nacional para la Igualdad. Me quedé loco. Y Sibel ha explicado que no, que el Consejo Nacional para la Igualdad no tiene esa atribución. No existe un ente. Pero si mañana pasado crean un ente que se necesita para generar política pública para la niñez, que para los gobiernos es la última rueda del coche, se llenan la boca hablando de la niñez, el futuro de la patria, de la adolescencia, que no sé qué. Cuando llegan al poder se olvidan. Bueno, a los niños y niñas de este país los tienen en la indefensión. Aquí no ha habido un ente que genere política pública para la niñez. Pero si mañana pasado crean, estás engrosando el aparato del Estado. O hay gente que, por ejemplo, sigue publicando chats, cadenas de WhatsApp, ¿no? Donde dicen hay que eliminar tales instituciones. Hay un montón de instituciones que ya ni existen, pero siguen publicando los mismos mensajes en chats de WhatsApp, en cadenas. Hay instituciones que se requieren. Yo me acuerdo que algún político hablaba del Ministerio de la Felicidad que nunca existió. Esa famosa Secretaría del Buen Vivir que lamentablemente representaba o se convirtió en la representación de lo que no debe existir en el sector público. Acuérdense ustedes, era un proyecto, no es que era un ministerio, pero aquí hubo un par de políticos que dijeron que era el Ministerio de la Felicidad. O sea, no va por ahí la cosa. Aquí lamentablemente son paños tibios para contentar a ciertos sectores y a veces hacen despidos al ojímetro, como lo hizo el gobierno del presidente Moreno en su momento, cuando desarticuló buena parte de la estructura, por ejemplo, del sector seguridad, cuando eliminó el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, cuando eliminaron la Secretaría de Drogas, cuando eliminaron el Ministerio del Interior. Hay que recordar nomás, a pretexto de que el aparato del Estado era muy grande y un montón de ecuatorianos se quedaron sin trabajo. ¿Cuántos? Acá, por ejemplo, y gracias por este mensaje, Patricio, le envío un fortísimo abrazo. La evidencia más clara y dolorosa de la falta de trabajo. Vean ustedes la referencia que me hace el oyente. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas un señor fue encontrado muerto en la asamblea? En el último piso. Por supuesto, algunos empezaron a especular sobre la muerte del mencionado señor. Empezaron a especular porque este es el país de las especulaciones. Pero luego hubo testimonios de personas que lo conocían y que decían que al hombre se quedó sin trabajo con la disolución de la asamblea en mayo del año pasado y que ya nadie lo quiso contratar. Un peregrinaje por todos los pisos de la función legislativa buscando trabajo y nadie lo quiso contratar y en la desesperación él optó por quitarse la vida. Y se acuerdan que el día siguiente yo hice un comentario muy sentido porque a mí sí me conmueven estas cosas. Porque hay que ponerse en los zapatos de las personas que no consiguen trabajo. Porque no basta con que nos venga a decir un presidente, un gobernante, bueno, hay que trabajar más duro para en la noche poder tener entrada, plato fuerte y postre. Qué bueno que haya gente que tiene entrada, plato fuerte y postre cuando llega a su casa. Pero no es la realidad del común de los ecuatorianos y ecuatorianas. Los que tienen o tenemos esa suerte, tenemos que entender la situación de aquellos que no tienen esa suerte. Y a mí, créanme, me molesta cuando nos venden humo y nos dicen, creamos 63,000 empleos, pero no dicen los que se perdieron. No dicen que este país sigue siendo un país poco atractivo para la inversión. Porque este país, lamentablemente, sigue siendo un país poco atractivo. ¿Por qué? Por la falta de seguridad jurídica. No de este gobierno, de los gobiernos. Ecuador como Estado no es un país serio para la inversión. Y por eso permanentemente estamos enfrentando arbitrajes, demandas y casi siempre perdemos. Muy pocas veces hemos ganado demandas. Casi siempre perdemos porque no se respetan los contratos. El contrato que es ley para las partes en el Ecuador no se respeta. Aquí no hay seguridad jurídica. Aquí la legislación laboral no se ha revisado a profundidad desde hace 70 y pico de años. Y por eso yo sí estoy de acuerdo en que, más allá de la consulta, usted sabe mi posición sobre el tema de la consulta. Yo creo que la consulta se pudo haber evitado y a mí nadie me va a quitar eso de la cabeza. El Estado ecuatoriano bien se pudo haber ahorrado $60 millones promoviendo un amplio acuerdo nacional con la Asamblea para ir evacuando rápidamente las reformas que deberían derivar de la consulta, porque al final, si gana el sí en la consulta, la Asamblea tendrá un papel. ¿Y cuál será el papel? Justamente el de tramitar las leyes. Lo mismo se podía hacer sin consulta.
Y dentro de eso hay un acápite vinculado al trabajo por horas y el contrato a plazo fijo. Que sí creo que son temas que habría que debatirlos, pero no simplemente poner una pregunta en la consulta popular, sino generar un amplio debate que permita un consenso entre el sector empleador y el sector laboral. Porque Ecuador tiene que entender que su legislación laboral es caduca. Porque los adelantos de la tecnología y la pandemia generaron otras modalidades de trabajo. Porque hay que ir a nuevas modalidades sin que eso signifique conculcar los derechos de los trabajadores y trabajadoras del Ecuador. Pero eso tiene que ser materia de un amplio debate nacional. Porque también en el Ecuador ha habido, como todo, como siempre, avivatos, empresarios que en su momento, malos empresarios, no todos, pero por culpa de un grupo de malos empresarios que abusaron de la tercerización y la intermediación laboral y precarizaron el trabajo, resulta que estas dos alternativas laborales fueron prohibidas en la Constitución. Pero yo sí creo que el país tiene que abrir el abanico para poder conversar, para poder debatir, para poder acordar una reforma laboral de largo aliento que nos permita adaptar la situación de nuestro país, de nuestros ecuatorianos y ecuatorianas, a los grandes retos laborales del mundo, no solamente del Ecuador, sino del mundo. Eso hay que hablar. Y no solamente quedarse, bueno, con la nueva ley económica generamos 63,000 nuevos empleos y nos olvidamos de los 83,000 ecuatorianos y ecuatorianas que se quedaron sin trabajo. Aquí justamente, hablando de gente que se quedó sin trabajo, gracias a Tania que me escribe. Ella es una profesional, la conozco hace mucho tiempo. El tema es que habemos profesionales que hemos invertido en posgrados, maestrías, y eso no tiene ni validez. Ustedes no tienen idea, porque sí existimos profesionales que, vean, yo tengo 50 años, tengo la suerte de tener un trabajo. Yo sí creo que es una suerte y una bendición tener un trabajo. Y con 50 años trato de seguirme formando. Estoy a punto de terminar una maestría, voy a comenzar otra. Estoy formándome, pero no es la suerte del común de los ecuatorianos. Aquí, por ejemplo, Tania, maestrías, posgrados, qué complicado. Si pasaste de los 40 años, qué difícil que es conseguir trabajo. No sirve de nada tu currículum. Como dice mi doctor Salgado, eso de entrada, plato fuerte y postre, que me parece una declaración tan desatinada, tan desafortunada del señor presidente de la República, solamente demuestra que hasta hace 2 semanas ibas a buscar al presidente a las 9 de la noche, era un hecho que lo encontrabas seguramente viendo televisión, dice. Clavado viendo MasterChef, dice don Javier. Tamara me dice, tener trabajo no debería ser suerte ni privilegios, tener trabajo es un derecho, así es, como es la salud, como es la educación, son derechos. Obviamente los fachos no van a coincidir con esta visión, porque hay fachos que dicen que no, pues, que la educación es un derecho, que la salud sí es un derecho, pero la educación es un derecho, así, hay gente. Pareciera ser que en el Ecuador se está perdiendo el sentido común de todo aquello que debería ser derechos garantizados y no algo que la gente accede por suerte. Y me dice, has escrito el triste relato de un país que se hunde en la apatía, porque es verdad, este país es un país apático. Nos hemos convertido en un país apático. Un país en donde somos tecla brava, ¿no? Cari Campoverde, que anda por Loja, me dice, ahora se ha generalizado el término sufridor. Sufridores, mis sufridores que me siguen, ¿eh? Bueno, en el chat generalmente hay sufridores. Cuando alguien opina diferente, lastimosamente la mayor parte de los ecuatorianos somos sufridores. O sea, cuando yo le escuché a Novoa el término sufridor, es inevitable hacer la comparación con Correa. Correa hacía lo mismo, Correa le criticaban y hablaba de sufridores. O sea, es que es así. No se puede llamar sufridor al que piensa diferente. No se puede llamar sufridor al que critica con argumentos. A mí seguramente en Carondelet, en este momento me deben estar poniendo en el espacio de los sufridores. Seguramente estoy en la lista de los sufridores, no sé en qué puesto estaré. Y yo sé que me escuchan en Carondelet. Y me incluyen además en los resúmenes. Entonces pónganme en el resumen que yo hoy me he presentado como sufridor, por favor, amigos de la SECOM. Así nomás. ¿Ya? O sea, no puede ser que porque opinas diferente te tachan de sufridor. Me parece tan desatinado el uso de ese término, ¿no? Acá Maffer me dice, le envío un abrazo a Maffer Velázquez, con mi currículum me dicen que estoy sobrevalorado y no pueden pagarme. Porque hay profesionales como María Fernanda, que tienen una gran formación, una amplia formación y una gran experiencia. Y claro, con base en eso, planteas una propuesta
salarial. No. Cuidado. ¿Ah? Cuidado. Sufre para que te digan sufridor, me dicen acá, don Andrés. Natasha me dice, la OIT señala que el trabajo decente significa que nadie puede ganar menos del salario básico y además debe gozar de protección por parte del Estado. Y como me dice acá con Tertulio, y hay que sumarle que en 3 semanas pasamos de 25,000, porque es verdad. Primero el presidente Noboa nos habló de 25,000 nuevos empleos. Luego nos habló de 50,000 nuevos empleos. Y ahora nos habla de 63,000 nuevos empleos. ¿Cuál es la cifra real? E insisto, presenten la data, porque decir 63,000 nuevos empleos y presentarla así nomás, acá, por ejemplo, hablando de la falta de empleo, hay que ir a ese Ecuador profundo, a las zonas más abandonadas y más deprimidas del Ecuador, en donde, como me dice Cristina, como hay gente que no tiene trabajo, como hay ecuatorianos y ecuatorianas que se quedaron sin empleo o que no consiguen trabajo, resulta que sus hijos, que como sus padres no tienen trabajo, no pueden educarse y tienen que tratar de ayudar con algún trabajo de manera irregular o informal, son fácilmente captados por los grupos de delincuencia organizada. Aquí también, gracias al PhD en Innovación Integrón, a ver qué me escriben, hay que sumar que el INEC también dio un valor negativo hace pocos días nomás, hablando de las contradicciones de las cifras. Haciendo un comparativo de enero 2023 a enero 2024, el desempleo subió un 1%. Gracias, Inti. Acá, por ejemplo, la ingeniera Zurita me dice, para muestra un botón, dice, hace 20 años un ingeniero ganaba $2,500. Ahora en el mismo puesto gana 1,800 en el sector petrolero, me dice. Entonces algo sí está pasando. Si en 20 años en vez de incrementarse el sueldo, en valor comparativo lo que pasa es baja. Mi doctor Vladimir Andrusilla, gracias por ese mensaje. Es grave los datos de actas de finiquito que se relacionan con causales de terminación según Código del Trabajo y en el periodo de prueba, ya que esconden formas de despido intempestivo. Esos son temas que yo sí creo que hay que debatirlos y no se pueden quedar solamente en una preguntita de la consulta popular. Así nomás. Y yo hablo de esta venta de humo. Para mí es una venta de humo, perdónenme, para mí es una venta de humo. Me van a disculpar, pero es una venta de humo. Así me digan sufridor, ya. Así me digan que sufro porque soy sufridor, ya, no me importa. Bueno, ¿estoy sufriendo? Sí. Sí. Y yo trato de argumentar lo que estoy diciendo con base en lo que estoy señalando. Sí. Que me digan sufridor. Pero yo no compro el humo que muchas veces se vende. Y generamos juicio crítico. Acá me dice Iván Morales, las personas mayores de 40 años no pueden acceder a un empleo, pese a la experiencia y conocimientos. Peor los jóvenes que no tienen experiencia. Porque es chistoso, ¿no? Un joven de 23 años, recién graduado de la universidad, va y le piden experiencia y no tiene experiencia. Más que las pasantías que son obligatorias cuando se está cursando una carrera. No le dan chance. O sea, son esas contradicciones. Difícil para un joven recién graduado y difícil para una persona de 40, 45, 50 años que muchas veces no encuentra trabajo. Es complicado y por eso hay que ir a un amplio debate nacional sobre la legislación laboral en el Ecuador. Y así como no compramos humo, aunque nos digan sufridores, querida audiencia, sobre esto tampoco yo compro el humo, y estoy seguro que hablo por muchos de ustedes, sobre el tema de la evolución de las cifras de seguridad o inseguridad, como ustedes consideren que hay que catalogar. Ayer, entre el Amazonas, el director de la DINASED, un jefe policial, ante una pregunta que le hace Liz Valareso, indicó que la extorsión es un delito que aumentó a nivel regional. Porque aquí nos han dicho, wow, resulta que con los más de 2 meses del estado de excepción se han reducido las muertes violentas. Bravo, bien, está bien, está bien. Tiene lógica, ¿no? Si tenemos a los militares metidos en Nueva Prosperina, tiene lógica que se hayan reducido los crímenes en Nueva Prosperina. Si tenemos a los militares patrullando las zonas calientes de Esmeraldas, tiene lógica que se hayan reducido, ¿no? Pero por un lado se han reducido las muertes violentas, estadísticamente hablando, pero por otra parte han crecido los secuestros y las extorsiones. Un jefe policial habla de que inclusive este es un problema regional. Escuchemos lo que dijo el director de la DINASED, Byron Ramos, a Liz Valareso de Teleamazonas, ayer nomás.
Quisiéramos tratar de entender por qué se ha incrementado el número, las cifras de secuestros. Vemos, al menos acá en Guayaquil, la realidad es que los secuestros ahora se dan con mayor violencia, parecerían secuestros de oportunidad, ya no que teniendo un objetivo específico, y es lo que se ve reflejado en este 2024. ¿Qué creen ustedes hay detrás de eso? ¿Por qué? ¿Por qué este incremento? Bueno, yo quisiera presentarles a ustedes, no sé si es que es factible de que se haga la presentación con respecto a este documento en el que hacemos y vemos un evolutivo de cómo fue creciendo el delito de extorsión desde el 2014, donde vemos que en el 2014 teníamos una media de secuestros de aproximadamente 400 delitos anuales. A partir del 2022 vemos que se incrementó ostensiblemente ese delito, llegando a un nivel de 5.000 delitos. Y en el 2023, es decir, el año pasado, tuvimos un incremento hasta llegar a 8.300 delitos relacionados solamente a extorsión. Esto quiere decir de que el delito no es que ha aumentado en los últimos días o en los últimos meses. Más bien, este es un delito que se aumentó a nivel regional. Porque tenemos los datos de que en Colombia, en Chile, en Perú, este delito de igual manera se ha incrementado. Una de las razones que presumimos y estamos seguros, de que ingirió en el incremento de este delito es la recesión económica pospandemia, donde las organizaciones criminales cambiaron su modus operandi y vieron esta una posibilidad donde se fortalezcan las economías ilegales para mantenerles activas estas organizaciones delictivas, terroristas y criminales dentro del país. Bueno, está claro y ha presentado el jefe policial una estadística. Sí. No es una cosa de los últimos días, ni de las últimas semanas, ni de los últimos meses. Es un tema que progresivamente en los últimos años ha crecido. Pero ¿y el Plan Fénix? Pregunto, ¿no? Si es que existe el Plan Fénix. ¿Y el Plan Fénix? ¿Dónde está? Porque no podemos solamente quedarnos con lo uno. Y como dijo el otro día acá la analista especialista en temas de seguridad, Priscila Naranjo Semanate, me parece inconcebible, decía ella, que el Plan Fénix se circunscriba solamente al estado de excepción. El estado de excepción ha permitido reducir las muertes violentas, pero ¿qué pasa con los secuestros y las extorsiones? Y no nos quedemos solamente con que es un problema regional, o sea, no nos quedemos con la explicación o con la hipótesis. ¿Qué están haciendo para poder contrarrestar el aumento exponencial de secuestros y de extorsiones? Porque además hay estadísticas, y la han presentado algunos medios colegas en estos días, de zonas, en Guayaquil, por ejemplo, la denominada zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, en donde se han quintuplicado los secuestros y las extorsiones en los últimos tiempos. Espero que no digan que por mencionar esto uno también sufre. Pero esto, evidentemente, hay que decirlo. Tengamos un juicio crítico de las cosas. Qué bueno que para ciertas cosas esté funcionando el estado de excepción. Pero no nos quedemos solamente con eso. Hay otros delitos que han crecido exponencialmente. Yo les invito a no comprar necesariamente el humo que les están vendiendo. Así nomás. Cierro el comentario sin rodeos correspondiente a la jornada del día de hoy, 7:09 en la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.